Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La tarde caía lentamente sobre París, envolviéndola en un suave resplandor dorado. Las calles, bordeadas de edificios históricos, empezaban a despoblarse del bullicio diurno, pero en un pequeño taller ubicado en un tranquilo barrio del Marais, persistía un cálido resplandor. A través de la ventana, la luz anaranjada del sol poniente acariciaba las paredes blancas, las alfombras de tela esparcidas por el suelo y las obras de arte que Sophie Lemoine había acumulado a lo largo de los años, libros de historia de la moda, bocetos antiguos, recuerdos de infancia, pero sobre todo, su amor por los textiles y la alta costura. A sus 36 años, Sophie era de las que a menudo pasaban desapercibidas entre la multitud, pero sabía que su silencio era la fuente de su verdadero poder. Estaba acostumbrada a mimetizarse con las sombras, dejando que sus manos y sus creaciones hablaran por sí mismas. Esa noche, se encorvó sobre un maniquí de modista, rozando con sus delicados dedos una tela color marfil, casi translúcida. Cada movimiento era preciso, cada pliegue calculado. Sus manos, curtidas por años de trabajo minucioso, ajustaban con cuidado una tela que había elegido no solo por su textura, sino por el recuerdo que transmitía. Bordado con hilo dorado, cada motivo floral que serpenteaba por el vestido era un silencioso homenaje a su abuela guadalupeña, una mujer con un carácter tan decidido como las raíces de los árboles centenarios con los que había crecido. Las flores que adornaban la tela representaban plantas que había visto crecer en el jardín de su abuela, plantas conocidas por su belleza salvaje y su resistencia al viento y al clima. El vestido que ella había llamado eclosión no era simplemente una pieza de moda, era un acto simbólico, una reconciliación entre el pasado y el futuro, entre la tierra y la modernidad. Sophie quería crear algo que respetara sus raíces y estuviera a la vez en sintonía con las tendencias actuales. Había trabajado incansablemente, a veces toda la noche, en cada puntada, en cada bordado, como si quisiera infundir su alma en cada fibra de la tela. El vestido era la encarnación perfecta de su arte, un equilibrio frágil, casi efímero, entre la herencia ancestral y la expresión contemporánea. La Maison Blanchette, una prestigiosa institución en el mundo de la moda, fue el trampolín soñado por toda joven diseñadora. Sophie sabía que este concurso podía ser la oportunidad de su vida, un momento decisivo donde su trabajo finalmente encontraría un reconocimiento digno de su talento. Pero no era ingenua. También sabía que la industria de la moda no tenía cabida para personas invisibles como ella. Sophie no era una celebridad. Carecía de los contactos adecuados, los patrocinadores, ni siquiera del aura de las grandes casas de moda. Era autodidacta, una mujer que se había formado sola, en la privacidad de su estudio, lejos de los focos. Y así era como ella lo prefería. Su arte hablaba por ella. La belleza del vestido hablaba por ella. No necesitaba nada más. El día de la presentación de sus creaciones, Sophie optó una vez más por la discreción. La fama no le interesaba y sabía que el reconocimiento a su trabajo sería frágil y fugaz. Presentó su obra bajo un seudónimo y una firma sencilla, SL, para permanecer en la sombra, lejos de las expectativas ajenas. Tenía sus razones, razones que nunca había compartido. Desde pequeña, se había enfrentado a la indiferencia, incluso a la burla. Su nombre, sus orígenes, su silencio, todo lo que la hacía ser quien era, siempre parecía ser un obstáculo para los demás. Nunca había buscado conformarse, pero había aprendido, a las malas, que ser ella misma, sobre todo en un mundo donde se esperaba que se mantuviera reservada, no estaba exento de consecuencias. Los días siguientes fueron un torbellino de nerviosa anticipación. Sophie no seguía las redes sociales, pues no tenía ni la energía ni las ganas de sumergirse en ellas. Pero el mundo seguía girando. Los resultados del concurso se viralizaron en redes sociales, y pronto las principales revistas de moda se llenaron de entusiasmo, publicando artículos sobre revelación de la competencia. Se dijo que el jurado había sido decepcionado por un vestido de tal belleza, de tal originalidad, que las dejó sin palabras. ¿El nombre del diseñador? Clara Morel, una joven influencer con una sonrisa perfecta, cabello rubio decolorado y ojos brillantes de ambición. En tan solo unos días, Clara se había convertido en la favorita de los medios. Pero Sophie no tuvo tiempo de digerir este éxito. Hojeando una revista de moda, un escalofrío le recorrió la espalda. El vestido que Clara exhibía con orgullo era, su propio hasta la última puntada, hasta el último bordado.
Los colores, los patrones, la elegancia del corte, todo estaba allí, intacto, copia perfecta de su obra, sin lugar a dudas. Clara, con su aire seguro, su carrera ya bien lanzada gracias a su popularidad en línea, habló de su visión artística, de el patrimonio inventado, de su deseo de, conectando la naturaleza con lo sagrado femenino, palabras vacías, hechas de la nada. Palabras que no había escrito. Palabras robadas. Palabras que, en su inautenticidad, eran solo un eco lejano de lo que Sophie había vertido de su alma en cada fibra de la tela. Sophie, desconsolada, no podía creer lo que veía. Clara no había creado este vestido, Clara no tenía ni los bocetos, ni el dolor, ni la historia, ni las cicatrices que Sophie llevaba dentro, todos los días. Clara tenía la apariencia del arte, pero Sophie, ella, tenía la verdad, pero en este mundo, la verdad parecía ser un lujo que nadie realmente quería escuchar. Y, sin embargo, todos le creyeron. La joven influencer. La creadora que jamás conoció el dolor de la creación, la soledad del artista, la pérdida de identidad en el proceso de inspiración. Todos habían caído bajo el hechizo de Clara, su belleza, su fama. Sophie, en cambio, era invisible una vez más. El marido de Sophie, Thomas, observaba, no era de los que hablaban para llenar el vacío. Observaba. Escuchó. Sabía que su esposa no solo estaba triste, se estaba apagando lentamente, como una llama sin oxígeno. Y este vestido que conocía tan bien, estaba en el corazón de esa muerte. Él había visto nacer este vestido, noche tras noche había escuchado el sonido constante de la máquina de coser, a veces interrumpido por sollozos ahogados, a veces por suspiros de alivio. Recordó haber encontrado a Sophie una noche, sentada en el parqué, con el vestido en brazos como un niño frágil. No lloraba de agotamiento, no. Era más profundo. Sabía que este vestido, eclosión, era mucho más que una prenda, era la encarnación de sus silencios, de sus raíces, de sus heridas no dichas. La había visto bordar durante horas, con los dedos a veces sangrando, rehaciendo una flor, planchando un hilo dorado para que captara mejor la luz. La había visto sonreír tímidamente al colocar la última cuenta en el collar. Luego la había visto temblar al meter el sobre con su solicitud en el buzón del concurso. Como si dejara allí un trocito de su alma. Pero lo que vio ahora era mucho peor. Desde que se reveló el robo, Sophie ya no estaba allí, pasaba los días sentada en el estudio, frente a su maniquí desnudo, con la mirada perdida en el vacío. La tela permanecía intacta, las agujas silenciosas, los bocetos abandonados sobre la mesa. Su cuerpo estaba allí, pero su mente parecía haberse retirado, demasiado herida como para atreverse a defenderse. Ella se negó a pelear. Es a ella a quien la gente quiere ver, murmuró una noche, con los ojos rojos de cansancio. Nadie me escuchará. Te escucharán, Sophie. Él se agachó frente a ella y le tomó las manos. Y si no quieren, les obligaré a escuchar. Thomas no era un hombre de moda, no entendía las tendencias, los tejidos ni las competiciones. Pero sí entendía, a la justicia, abogado especializado en propiedad intelectual y derechos de autor, había dedicado años a defender a artistas, fotógrafos y autores de depredadores que se lucraban con su talento. Conocía los mecanismos de estos robos discretos, camuflados bajo los elegantes términos de reinterpretación o inspiración. También sabía lo difícil que era, especialmente para mujeres como Sophie, silenciosas, negras y sin red social, hacerse oír frente a figuras blancas poderosas y bien conectadas. Se puso manos a la obra. Recopiló todo lo que pudo. Los bocetos fechados, los cuadernos garabateados en plena noche. Descargó los vídeos que había grabado, a veces sin que Sophie lo supiera, de sus sesiones de trabajo en el estudio. Encontró los intercambios de correos electrónicos con la casa Blanchet, el acuse de recibo de su envío firmado como SL. Llamó a un alguacil, para confirmar la presencia de todos estos elementos. Solicitó una experiencia textil, los hilos utilizados, las técnicas de costura, la disposición del bordado. Y ahí es donde surge la culpa, un pequeño detalle, casi invisible a simple vista, pero que delataba el verdadero origen del vestido. En la parte inferior, entre los delicados estampados florales, faltaba un pétalo a una flor. Un error. Una imperfección que Sophie dejó accidentalmente en un boceto inicial y luego olvidó corregir en la versión final. Este único pétalo faltante había sido copiado tal cual en la versión de Clara.
Este insignificante detalle se convirtió en la prueba irrefutable. Ningún diseñador habría reproducido deliberadamente un error, especialmente un detalle que solo el diseñador original conocía. Esta flor incompleta, perdida en la brillantez del resto, era la firma involuntaria de Sophie, el testigo silencioso de su autenticidad. Thomas sonrió por primera vez en días. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa tranquila, decidida, casi peligrosa. Él sostenía la verdad. Y esta vez, pretendía hacer lo imposible de ignorar. Thomas decidió organizar una conferencia de prensa. Sopesó los riesgos, la brutalidad de la exposición, el juicio a la opinión pública, el posible acoso. Pero tenía una cosa clara: los silencios bien construidos son los más fáciles de suprimir. Necesitaba hacer ruido. Necesitaba arrojar luz. Necesitaba que todo esto fuera irreversible. Reservó una sala en el Distrito 3 de París, sencilla pero elegante, con una tarima de madera, una pantalla gigante y una hilera de sillas para periodistas. Contactó con sus antiguos colegas y con sus contactos en la prensa jurídica, cultural y digital. Redactó una nota de prensa clara y concisa titulada «Robo de identidad artística, el verdadero rostro tras el vestido Eclosion». Cuando llegue el día, las cámaras estaban allí, la etiqueta almohadilla Eclosion Braille empezó a circular en cuanto se anunció. La sala estaba abarrotada. Periodistas de moda se codeaban con blogueros independientes, críticos, abogados y estudiantes. Todos estaban allí para escuchar una historia diferente, quizás para presenciar la caída de un ídolo o el nacimiento de otro. Thomas subió al escenario. A su lado, Sophie se quedó un poco atrás, vestida con un discreto traje color crema, sin maquillaje ni extras, parecía casi transparente. Pero su mirada delataba una tormenta contenida. Temblaba, sí. Pero allí estaba. No había huido. Thomas tomó el micrófono. Su voz, profunda y serena, atravesó el murmullo de la sala como una cuchilla. No soy estilista. Soy abogado. Y hoy estoy aquí para denunciar el robo artístico. Presionó el control remoto. Una foto del vestido, Eclosion, que lució Clara Morel, en la portada de una revista de moda, apareció en la pantalla. Luego, un zoom. Una segunda toma. El bordado. Las líneas. El detalle del famoso pétalo faltante. Thomas continuó. Expuso los hechos metódicamente, como si fuera una súplica. La fecha en que se envió el expediente de Sophie a la Casa Blanchett. Los bocetos firmados SL, conservados y grabados con huella digital. Vídeos de Sophie bordando el vestido, fechados automáticamente. El informe del alguacil que confirme la antigüedad y singularidad del diseño. La experiencia textil que demuestra la imposibilidad de una coincidencia. La sala contuvo la respiración, entonces Thomas dejó el control remoto y giró la cabeza hacia su esposa. Extendió la mano. Sophie la tomó. La condujo suavemente hacia el micrófono. Y dijo: «La mujer a mi lado se llama Sophie Lemoine. No tiene agencia. No tiene equipo de marketing. No tiene maquilladora. No estudió en una escuela prestigiosa. Solo tiene sus manos. Su historia. Su silencio. Y un vestido. Y ella diseñó este vestido. No Clara Morel. Ni su equipo. Ni una inteligencia artificial, ella. Y ella merece ser reconocida». Una ráfaga de destellos llenó la sala. Sophie bajó la mirada, conmocionada. Pero los aplausos aumentaron, espontáneos. Breves al principio. Luego, más fuertes. Más largos. Las siguientes horas fueron una tormenta, las redes sociales se volvieron locas. En Twitter, Instagram y TikTok, miles de vídeos de la conferencia circularon. Los internautas compararon los bocetos con las fotos finales. Algunos acusaron a Clara de plagio vergonzoso, otros intentaron defenderla invocando el trabajo colectivo de su estudio. Pero ante la evidencia, la defensa se derrumbó. Clara publicó una historia confusa, hablando de malentendidos, de desafortunadas coincidencias, intentando desviar la atención.
Pero la presión aumentó, su agencia la liberó en un breve comunicado. Los patrocinadores, una marca de cosméticos, una casa de champán, anunciaron que se retiraban de cualquier colaboración. Las revistas que la habían glorificado borraron sus fotos de sus redes. Incesantes internautas desenterraron otros casos dudosos. La Casa Blanchett se vio obligado a reaccionar. El clamor fue demasiado grande. La investigación interna se lanzó. Una semana después, en un comunicado de prensa oficial, la Cámara reconoció un grave error de juicio y retiró el premio a Clara Morel. Frente a un grupo de periodistas, invitó Sophie Lemoine vendrá a recibirlo en persona. Ese día, en un gran salón dorado, bajo candelabros de cristal, Sophie subió al escenario sola, luciendo un sencillo vestido negro. Ella no estaba sonriendo. Ella no estaba llorando. Ella simplemente sostenía el vestido, Hutchins, en sus brazos. Y el silencio que lo recibió fue un homenaje más poderoso que 1000 palabras. La Casa Blanchett fue más allá, ofreció a Sophie una residencia artística de 1 año en sus talleres, con carta blanca para crear una colección completa. Pero al final, el cambio más grande se produjo en otra parte. La gente empezó a decir su nombre. Sophie Lemoine. Lo escribieron. Lo compartieron. Jóvenes diseñadores la citaron como modelo a seguir. Mujeres negras le enviaron cartas. Las casas de moda se pusieron en contacto con ella. El mundo no la había hecho visible. Ella se había hecho imposible de ignorar. 1 año después. En una gran habitación blanca con paredes inmaculadas, bañada por una luz suave, reinaba el silencio, un silencio de respeto, no de ausencia. A su alrededor, decenas de vestidos parecían suspendidos en el aire, como fragmentos de almas congeladas en medio de la respiración. No eran simplemente hermosos. Contaban historias. Lloraban. Se elevaban. Cada habitación tenía un nombre: silencio bordado, rastro injusto, resiliencia en hilo de seda, cicatriz oculta. Y la exposición en sí tenía un nombre simple pero poderoso: Hijo de la Sombra. Fue más que una colección, fue una confesión textil, un viaje. Un recuerdo forjado a mano, una venganza ofrecida sin ira. Sophie, de pie en el centro de la habitación, llevaba un vestido de lino crudo bordado con hilo negro, una pieza nueva que había llamado la voz encontrada. A su lado, Thomas le tomó la mano. Sus dedos estaban más tensos que el primer día. Sus rasgos, más serios. Pero sus ojos brillaban con un orgullo sereno e inquebrantable. Le susurró, en un susurro apenas audible. ¿Ves? Te estamos escuchando. Ella permaneció en silencio por un momento, su mirada perdida en un vestido blanco con dobladillos deshilachados, luego respondió con voz suave. Sí. Pero eso es porque gritaste cuando no me atrevía a hablar. Él no respondió. No hacía falta, el silencio de Sophie había sido una obra de arte, él solo había levantado la cortina. Los visitantes se movían despacio, en silencio, como en un museo sagrado. Algunos tomaban notas, otros se tomaban su tiempo frente a cada vestido, como si leyeran una página de un diario. Había estilistas, críticos, pero también madres, estudiantes, supervivientes. Y en la mirada de todos Sophie vio algo que nunca había experimentado antes. El respeto debido a un artista. No a una mujer con buen gusto. No a una mano pequeña y talentosa. A un creador. A un autor. A una voz. Y ese respeto, lento, verdadero, profundo, no se podía comprar ni robar. Nacía de sus sombras, de su soledad y del coraje de quienes lo aman.